Muy buenos días con todos, un gusto. Les saluda Sandra Calderón, Head of Sales de Amber. Es un gusto tener esta iniciativa de esta charla de continuidad operativa y recuperación para fallas en entidades públicas. Quisiera primero presentar a Amber como partner. Nosotros somos un partner avanzado en Amazon Web Service, modernización de aplicaciones, es decir, un desarrollo de arquitectura con un enfoque serverless. También hacemos revisión de arquitectura, servicios como WAR, el tema de seguridad. Y ahora también estamos especializados en IA generativa, proponiendo casos de uso para la aplicación de inteligencia artificial. Además, hoy vamos a hablar sobre el servicio de Disaster Recovery. He invitado a Angie Bogollón. ¿Cómo estás, Angie? Hola Sandrita, ¿cómo estás? Buen día a todos también. ¿Qué tal, Angie? Angie es parte de mi equipo, ella es Account Manager del Public Sector y hoy día nos va a hablar un poco del contexto y normativa de recuperación ante cualquier desastre, recuperación tecnológica. Angie, cuéntame, ¿qué nos vas a explicar un poco? Sí, tal cual. Vamos a hablar de un tema bastante crítico, que es la recuperación tecnológica ante desastres y cómo la normativa vigente nos marca un camino, ¿no? Para poder garantizar la continuidad digital en el Estado. Uy, me parece muy interesante debido a que así podríamos mejorar la atención al ciudadano y no tener caídas y poder tener una atención más eficaz y más rápida. Te dejo en tu presentación. Muchas gracias, Sandrita. Exactamente, condensado la información en 4 puntos clave que vamos a abordar en los próximos 10 minutos. Vamos a hablar acerca de cómo la normativa nos exige a actuar, de cuál es el contexto también actual en el Perú y cómo vamos avanzando, el impacto real igual de no cumplir con estos lineamientos y finalmente cuáles son los siguientes pasos que podemos tomar en conjunto. Bien, empezamos entonces. Existe actualmente una normativa y lineamientos vigentes, ¿no? Que rigen una hoja de ruta a seguir en temas de transformación digital, continuidad operativa dentro del territorio peruano. Bien, no solo para entidades de gobierno con la ley de gobierno digital, sino también para organizaciones del sector salud, sector educación, con el cumplimiento de una ISO importante, que es la ISO 27001. Bien, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Con respecto a la ley de gobierno digital, bueno, esta está suscrita a través del decreto legislativo 1412 y busca alinear los sistemas de información en datos, seguridad, la infraestructura tecnológica, esto con la misión y los objetivos de cada entidad. El fin es garantizar la continuidad y asegurar que la tecnología realmente esté al servicio del ciudadano. Pero también la ley exige que todas las entidades públicas deben asegurar la continuidad operativa de los servicios digitales, que es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eso significa contar con planes de respaldo, mecanismos de recuperación y capacidad de respuesta ante desastres. No se trata solo de guardar información, sino también de mantener trazabilidad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas que los ciudadanos usamos todos los días, ¿no? Con respecto a la ISO 27001, pues hablamos de un estándar internacional, me parece el más reconocido en gestión de seguridad de la información, ¿no? Que es una preocupación constante para todas las organizaciones, tanto públicas como privadas. Esta ISO asegura que una organización protege lo que son los datos sensibles y además que cuenta con planes de continuidad del negocio, ¿no? Y recuperación ante incidentes que puedan presentarse. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no solamente buscamos o debemos buscar cumplir con la normativa local, sino que también debemos aplicar buenas prácticas globales que puedan generar confianza en los ciudadanos, auditores e incluso los organismos de control. Aquí la normativa en realidad nos habla bien claro, ¿no? Debemos asegurar la resiliencia ante incidentes tecnológicos, proteger la continuidad de servicios críticos y garantizar que la información siga fluyendo, aún en medio de una contingencia. En palabras simples, pues la ciudadanía no puede esperar. La transformación digital no se debería de detener porque se cayó un servidor local, situación que pasa pues bastante a menudo, decir verdad. Quería compartir aquí.
con ustedes unos porcentajes que me llamaron mucho la atención y pueden demostrar cuál es la realidad del día de hoy. Y estos son números, porcentajes que están publicados en una plataforma abierta que nos brinda el Estado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? La ley de gobierno digital orienta y instruye también a entidades de gobierno que puedan contar con un plan de gobierno digital que esté vigente y aprobado, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí, tanto ministerios, un 63% es lo que tienen un plan de gobierno digital vigente, pero en gobiernos digitales apenas llegamos a un 53% y en gobiernos locales ni qué hablar, ¿no? Solo un 15%. Esto nos dice pues que todavía hay una brecha enorme, que mientras más cerca se está al servicio del ciudadano, pues es menor la preparación, una situación realmente preocupante, ¿no? Aquí algo importante que quería transmitir también era cuál es el costo de la inacción, ¿no? Que esto es en realidad mayor que el costo de prevenir, ¿no? Hay aquí algunos frentes, por ejemplo, el frente operativo. Cada hora perdida de un sistema puede significar procesos detenidos, expedientes que no avanzan, trámites que se retrasan, ¿no? Con respecto al lado económico, pues no solo hablamos de pérdidas millonarias que podrían reflejarse quizá en la recaudación, sino también de sobrecostos por improvisar soluciones que buscan paliar, ¿no? Estas emergencias que pueden surgir de un momento a otro. Con respecto al lado ciudadano, pues su desconfianza es en realidad un costo muchas veces invisible, ¿no? Pero real, es real. Cuando un ciudadano no puede pagar un impuesto, no puede inscribirse en un programa o descargar un certificado, la verdad nos sentimos bastante frustrados, ¿no? Y de repente ustedes que están del otro lado podrán sentirse de igual forma y perdemos la fe en lo que es la digitalización del Estado, ¿sí? Con respecto al ámbito legal, pues incumplir con la normativa abre la puerta a múltiples auditorías, sanciones y observaciones, ¿no? También como informes de control. Bueno, en resumen, nos cuesta, no cumplir en realidad nos cuesta tiempo, ¿no? Nos cuesta tiempo, dinero, confianza y también reputación. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Deberíamos buscar cumplir con la ley de gobierno digital, con la ISO 27001, y esto en realidad no es solo un check legal, ¿no? Es dar estabilidad a servicios digitales. AWS nos ayuda a cumplir con ello a través de los servicios que ofrece en su red de partners, ¿no? Y contar con un partner especializado como Amber les va a permitir evaluar viabilidad técnica y diseñar soluciones sostenibles en el tiempo. Lo más importante es que invertir en resiliencia digital es más barato que enfrentar las consecuencias de no hacerlo. No hablamos en realidad de un gasto, sino de una inversión en confianza ciudadana, en la continuidad de la transformación digital. Quería cerrar con una frase corta. No es solo cumplir, es garantizar los servicios al ciudadano. Porque al final esto no va de servidores ni de tecnología, hablamos de personas. Cada caída de un sistema impacta directamente a una persona que esperaba un servicio. Y desde Amber estamos listos para acompañarlos en este proceso, ayudándolos a cumplir la normativa y a alinear todos los sistemas a estándares internacionales, sobre todo para dar tranquilidad a los ciudadanos que confían en ustedes. Gracias. Gracias, Angie. Muy interesante. Y bueno, igual los invitamos a quedarse hasta el final para que puedan registrarse y tener una asesoría gratis por parte de Amber. Además, al final vamos a resolver algunas preguntas y dudas. Muchísimas gracias, muy interesante estas normativas y esperemos que las entidades públicas se puedan ir alineando poco a poco y migrando, enfrentando una transformación digital que ya se nos viene, ¿no?, en este sector. Gracias, Angie. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, voy a presentar a Luber Cueva, es mi Cloud Solution Architect de sector público. Bienvenido, Luber, ¿cómo estás? Hola Sandra, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tema vas a profundizar? Bueno, el tema de hoy es de continuidad. Vamos a mencionar algunas estrategias, ¿no?, que podemos seguir para continuidad de nuestros servicios, ¿no?
sobre todo en entidades públicas. Claro, es muy importante que no tengamos ningún tipo de caída, ¿no? Sobre todo cuando el mismo ciudadano tiene un trámite o algo que en línea, sobre todo porque ya estamos migrando a todo que sea en línea y todo por web. Me parece súper interesante, Luber, te dejo para tu presentación. El tema a revisar el día de hoy es continuidad de los servicios para entidades públicas. Bien, quien les habla es Luber Cueva, Cloud Solutions Architect, aquí en Amber. La agenda que vamos a revisar consiste en una introducción, los riesgos y problemáticas, principios de continuidad, estrategias de continuidad, buenas prácticas y siguientes pasos. Muchos de los que estamos aquí somos del sector público, ¿no? Y entonces nuestros clientes son los ciudadanos. Estos dependen mucho de los servicios que nosotros brindamos a nuestros usuarios, digamos a todo nivel, desde servicios básicos como brindar información, o servicios más complejos que conllevan a trámites o incluso sistemas que, digamos, se brindan entre distintas instituciones y que a la vez llegan a ser más críticos, ¿no? Porque el impacto de una caída que puedan tener estos sistemas viene a ser mucho mayor al afectar a una mayor cantidad de usuarios. Aquí tengo algunos ejemplos críticos que podríamos considerar para este caso. Imaginamos en el sector salud, ¿no? Tenemos una emergencia y, digamos, por algún motivo que el sistema se cae. Entonces tenemos el acceso a la historia clínica o otros datos importantes. Afectan, ¿no? En sí a la atención en ese momento, no cómo afecta realmente al usuario, al paciente en este caso. Ahora pensemos en el sector de educación. Muchos de los casos que podríamos tener, por ejemplo, son de exámenes o incluso los procesos de matrícula, ¿no? de estudiantes. Entonces, el hecho de que se caiga el sistema conlleva a retrasos, trabajos manuales, todo algo que se vuelve algo engorroso, ¿no? Tanto para el personal que administra estos sistemas o es parte, ¿no? Del lado de las universidades y también del lado de los estudiantes, ¿no? Aquí quería también mencionar adicionalmente un caso que vi en las noticias, ¿no? Hace 2 años en el sistema en migraciones hubo una caída, ¿no? de casi 17 horas que podemos imaginar, ¿no? El impacto que tiene esto en los usuarios, eh, en los vuelos, ¿no? En los vuelos retrasados, las personas que tienen que cancelar nuevos trámites que se tienen que hacer. Todo ello conlleva, digamos, a pensar qué estrategias deberíamos plantearnos, qué estrategias de contingencia para evitar estos casos, ¿no? Que muchas veces no son esperados, pero siempre pueden ocurrir. Pasemos a revisar ahora riesgos y problemáticas. Aquí tenemos estamos clasificando en tres categorías, lo que serían tecnológicos, humanos y naturales. En los tecnológicos podemos encontrar fallas en el hardware, ¿no? Quizás un servidor principal que se llegue a caer por algún motivo que no esperamos, que no se esperaba, y entonces igual viene a ser un riesgo. Cortes eléctricos, que también es frecuente, ¿no? Que puede ocurrir, ¿vale? Y, digamos, tantos sistemas que son internos y sistemas externos, es decir, para el usuario interno, todos los procesos que hacen se retrasan, y para los usuarios externos que realizan sus trámites o cualquier otra actividad se ven afectados también, ¿no? Y en el caso de ciberataques, pensemos en un ataque de ransomware en el que eh, secuestran tu información, ¿no? Entonces, si no tienes backups, ¿de qué manera podrías recuperar tu sistema, ¿vale? Entonces, esos son los riesgos que se pueden tener, ¿no? A nivel de humanos, podemos encontrar quizás errores de configuración, quizás algún cambio que se realiza, por ejemplo, en un servidor o quizás en algún componente como un firewall, que por más mínimo que sea, podría tener cierto impacto, ¿no? Entonces, ¿cómo te recuperas ante eso? ¿Qué estrategias tienes? Borrado accidental también, por ejemplo, en el sector de TI siempre existe este mito o este comentario como de eliminar la base de datos porque me equivoqué o
me olvidé poner un where, ¿no? Siempre se escucha y por más que parezca mito, sí lo he escuchado de personas cercanas, ¿no? Entonces, ahí también viene a ser, ¿no? ¿Cómo recuperas tus datos si es que no tienes tus backups, no tienes respaldos? Entonces, siempre se debe pensar en eso, ¿no? De cuál es la estrategia, los pasos que tienes que seguir para recuperar. Y finalmente los accesos indebidos, en el que, digamos, una persona que no debía tener ciertos permisos llegan a afectar de alguna manera, ¿no? Quizás, no debe acceder a cierta información, ¿cómo estás controlando eso, no? Y por último tendríamos los naturales, en el que muchas veces no dependen de nosotros y también es baja la probabilidad de que ocurran, pero sin embargo debemos estar preparados, ¿no? Por ejemplo, los terremotos, las inundaciones o los incendios, que son muchas veces no dependen de nosotros, sin embargo debemos tener algún plan de contingencia para recuperarnos. ¿Y cuál es el impacto que tiene esto, no? Como mencioné al inicio, en este caso nuestros clientes son los usuarios, ¿no? Los ciudadanos. Entonces tendríamos retrasos en las atenciones, quizás para los ataques de ransomware, pérdida de información sensible, quizás procesos detenidos, eh, y de todas maneras siempre va a afectar lo que es la confianza institucional, ¿no? Conocemos de los casos en el que se menciona, ¿no? Cuando va a ir a cierta entidad, eh, ya existe como un cierto prejuicio, ¿no? De que te dicen que su sistema está caído, que regreses en 3 horas o en la tarde o al siguiente día, ¿no? Entonces, de alguna manera la imagen institucional está afectada, ¿no? Pasemos ahora con los que son los principios de continuidad. Antes es importante mencionar, no sé si han escuchado estos dos conceptos, ¿no? Que es alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Muchas veces se puede llegar a confundir, pero no son lo mismo, ¿no? En alta disponibilidad, lo que se suele tener a nivel de tecnología es, digamos, tener dos centros de datos o más en el que despliegas tus aplicaciones, ¿no? En este caso lo podemos conocer como nodos. Y, digamos, en el caso de que haya alguna falla en un centro de datos, en el otro centro de datos tienes eh, tu aplicación todavía corriendo. Entonces, aumentas lo que es la disponibilidad eh, en nivel de porcentajes, ¿no? De que tienes en un solo data center tienes un 99.5% de disponibilidad mensual. Al tener alta disponibilidad podrías tener hasta un 99.9%. 99, sí, 99.9%, ¿no? Entonces, esto es una manera de prevenir caídas mediante redundancia. Y esto también muchas veces lo solemos añadir un componente adicional que es la escalabilidad. Es decir, no tienes solo dos nodos en dos centros de datos, sino añades más componentes de tal manera que incluso, digamos, si tienes cargas que no son cargas de trabajo en el que la demanda varía constantemente, tu sistema va a poder responder, ¿no? Adaptarse según tengas, ¿no? De 100 usuarios, 1000 usuarios, dependiendo en cómo vaya en el día, tu sistema va a poder soportar, ¿no? En cambio, cuando hablamos de recuperación ante desastres, ya estamos hablando de eventos mayores, ¿no? Como comentaba, ¿no? Un caso de eh, incendios o un caso de ransomware, ¿no? Entonces, eh, aquí ya viene a pensar en estrategias. ¿Eh? ¿Cuáles son las estrategias para recuperar esa información, esos sistemas? ¿Vale? Entonces, bueno, a continuación ya vamos a revisar eso. Entonces, ambas, tanto alta disponibilidad como recuperación ante desastres, vienen a ser algo complementarios, ¿no? Que deberíamos considerar siempre en todo sistema que incluso ya tenemos o en sistemas que vamos a recién implementar, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora vamos a revisar lo que son métricas fundamentales. Estos dos términos, tanto RPO y como RPO,
vienen a ser dos datos importantes al momento de pensar en continuidad y en pensar en la recuperación, ¿no?, ante desastres. El RPO viene a ser el tiempo, ¿no?, entre un último punto de recuperación hasta un desastre. Y vendría a responder a la pregunta, ¿a cuánto datos se puede perder? Y el RTO es desde un desastre hasta el punto en el que ya tienes nuevamente tus sistemas funcionando nuevamente, y responde ¿no?, a cuánto tiempo puede estar inactivo el sistema, ¿no? Entonces, estas dos métricas vamos a ir definiendo de acuerdo a la criticidad que nosotros tenemos. No es lo mismo tener quizás un portal web en el que solo muestras información, que tener un sistema que quizás depende de otras instituciones que accedan a tus datos, y en el caso de una caída el impacto es a muchos usuarios, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante eso. Entonces, aquí para entender un poco más estos dos términos, pensemos en una estrategia quizás que tengamos de backups, ¿no? Tienes quizás los backups que lo generas diariamente a las 00 horas, y pensemos que un incidente, un desastre que podría ser, pensemos en un ransomware, por ejemplo, ¿no?, que detectas a las 10 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la data que perderías serían de 10 horas, porque el último backup que tienes es de las 00 horas. Entonces, eso vendría a ser como tu RPO. Y luego tienes el RTO, que vendría a ser, tienes tu backup, lo descargas, lo vuelves a levantar, donde que demora 5 horas en hacer eso. Y tu RTO sería de 5 horas, ¿no? A las 3 de la tarde tendrías ya tu sistema nuevamente funcionando, ¿vale? Ahí para que quede un poco más claro estos dos conceptos. Ahora pasamos a lo que son las estrategias, ¿vale? Aquí tenemos 4 estrategias, y aquí, como ven en la parte de abajo, vamos a tener los RPOs y los RTOs, ¿no?, que son las métricas fundamentales que mencioné. Entonces, aquí los 3 primeros son activo-pasivo, y el último es activo-activo, ahora voy a mencionar la diferencia, ¿no? En el activo-pasivo tienes un sistema encendido, ponte en datas en tu on-premise, tienes tus servicios ya encendidos, y lo vas a recuperar, y en el caso de un incidente vas a recuperar en otro lado, ¿no?, donde en la nube vas a restaurar según según la estrategia que elijas. Y en el activo-activo es tener dos sistemas funcionando al mismo tiempo, ¿no? Bien, empecemos con lo que es Backup and Restore, que es la primera estrategia. Creo que es la más usada, la más común, y en sí también aquí afecta el factor costo, que viene a ser el más barato, ¿no? Simplemente generas backup de tus sistemas, lo guardas en un repositorio, y en el momento que necesites haces una recuperación. Aquí estamos hablando de RTO y RPO de horas. ¿Por qué? Dependiendo de la cantidad de datos que tengas, digamos, que generes backups diarios, tu RPO generalmente va a ser menos de un día, ¿no? Y el RTO, dependiendo, ¿no?, si tienes 1 tera de datos o tienes que recuperar 5 terabytes de datos, podrías hablar de horas o días, ¿no? Luego tenemos la siguiente estrategia, que es Pilot-Led. Esto consiste en usar ciertas herramientas que te permiten tener una réplica de tus servidores, de tu data center en otro punto. Y el momento que necesites esa herramienta, te va a ayudar a desplegar una réplica completamente en bajo tiempo, ¿no? Estamos hablando en RPO de 10 minutos, o bueno, de minutos, y un RTO también de minutos, ¿no? Hasta 1 hora quizás, dependiendo mucho de cuáles son los sistemas que tienes. Luego tenemos la tercera estrategia, que es Warm Standby, que es para unos sistemas un poco más críticos, en el que vas a tener tu sistema como ya casi funcionando en un centro de datos alterno, pero está a baja capacidad, ¿no? Entonces, al momento que tengas un incidente, un desastre, lo que haces en este Warm Standby es levantar la capacidad completa que necesitas, ¿ok? Y el RPO y RTO ya estamos hablando de pocos minutos, ¿no? La última estrategia es de activo-activo. En esto, digamos, tienes tu aplicación en on-premise,
y puedes tener la misma aplicación corriendo en la nube, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso de que haya algún incidente, inmediatamente se hace una redirección a la aplicación que ya corre en la nube. Entonces, tienes un RPO y un RTO bastante bajo, casi en tiempo real. Estamos hablando de segundos, ¿no? No se pierde información, pero también tienes que tus sistemas están bastante disponibles, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer una comparación de esto. ¿Qué es lo que varía entre una estrategia y la otra? Entonces, por un lado tenemos los costos y por otro lado el RTO y el RPO, ¿no? Entonces, si vemos desde el backup and restore, va a tener el más bajo costo, pero a la vez tiene tiempos de recuperación bastante altos, ¿no? Estamos hablando de horas y días. Y el uso típico debería ser para sistemas que no son críticos, ¿vale? Como mencionaba, alguna página institucional o algún otro sistema, ¿no? Que no va a tener tanto impacto, ¿no? Si es que se cae. Por el otro lado tenemos el Pilot Lite, que tiene un costo un poco más alto, pero ya estamos hablando de más bajos RTO y RPO. Y el uso típico sería para ya sistemas que consideran más importantes, que necesitas más rápido, ¿no? Que se recuperen más rápido. Luego el Warm Standby ya tiene un costo mayor que el Pilot Lite, pero nuevamente se recupera rápidamente y necesitas para sistemas más críticos. Y el activo ya es el que viene a ser a más alto costo. Y además es como tener duplicado tu data center, ¿no? Entonces, obviamente van a incurrir en más costos, pero los tiempos de recuperación son casi cero, no pierdes casi nada de datos. Y el uso típico sería para casos ya vitales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia que vas a seguir? Depende mucho de, incluso por cada aplicación, definir qué estrategia seguir por cada aplicación, ¿no? Ahora, algunas buenas prácticas que mencionar aquí, cuando pensamos en nuestros planes de contingencia, clasificar por criticidad, ¿no? Entonces, como mencionaba anteriormente, el costo es algo que influye bastante. Entonces, hay que tener un balance entre la criticidad y entre los tiempos de recuperación y los costos. Entonces, el hacer una clasificación de todos tus sistemas, vamos a poder implementar una mejor. Luego tenemos lo que son las pruebas de recuperación. Digamos que tienes tus backups, pero necesitas hacer pruebas. Digamos, ¿de qué te sirve que tengas backups si en pasado cierto tiempo que es alguna actualización de software ahora continuamente existen actualizaciones? Al momento de que hagas una restauración, tus sistemas ya no pueden, digamos, no son compatibles y necesitas hacer ciertas adaptaciones. Entonces, es recomendable hacer, ¿no? Estas pruebas de recuperación que es trimestralmente o semestralmente, ¿no? Luego tenemos lo que es seguridad y cumplimiento, que viene a ser tener las estrategias, ¿no? Necesarias para que la información que vas a, a replicar o a generar las copias de seguridad, digamos, se almacenen de forma segura, el acceso también sea seguro, ¿no? Luego tenemos la documentación accesible. Entonces, es importante que la documentación que se haga para hacer estos planes de contingencia esté al alcance de todos los responsables, ¿no? De todo el equipo que ante un incidente va a tener que trabajar en esta recuperación. Entonces, y también la documentación debe estar constantemente actualizada, ¿no? Eh, Pensemos ahora ya para cultura de resiliencia, que todo el equipo debe estar de alguna manera capacitado y conocer, ¿no? Es como pensemos en los simulacros de sismos, ¿vale? Digamos, se hacen continuamente hasta el momento que llega el escenario en verdad. Recién muchas veces se toman en serio, ¿no? Los escenarios de simulacros. Entonces, es importante que el equipo, que las personas que conforman o que son responsables de los sistemas, conozcan bien el proceso, conozcan con quién se tienen que coordinar, quién es responsable de cada parte. Entonces, es mucho, ¿no?
entrar en lo que son las personas, ¿no? Trabajar en el equipo. Ahora, en fin, ya para terminar, algunas recomendaciones o cuál sería un paso a seguir. Sería evaluar lo que es la madurez actual, ¿no? ¿Cuáles son la lista de sistemas que tenemos? ¿Cuál es la criticidad que tiene cada uno de ellos? Y también, digamos, ya para pensar, ¿no? Si vas a implementar un sistema nuevo, también empezar a pensar en cuál es la importancia que tiene este sistema y quizás si es un sistema que va a afectar a muchos usuarios, ya desde el diseño empezar a pensar en los planes de contingencia, ¿no? Una vez que ya tienes, reconoces, tienes un mapa de todos tus sistemas y es empezar a definir lo que son el RTO y el RPO, ¿vale? Que si en caso algo sucede, porque digamos, no todo sistema va a ser perfecto, ¿no? Siempre hay un porcentaje de indisponibilidad que puede ocurrir mensualmente o al año también. Entonces, pensar en eso y empezar a definir, ¿no? ¿Qué pasa si pasa esto? ¿Cómo me recupero? ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo estoy dispuesto a tomar en esta pérdida de datos o en el tiempo de recuperación, ¿no? Luego, empezar implementar una estrategia progresiva. Digamos que actualmente no tenemos ningún plan de contingencia, entonces pensemos, ¿no? en quizás un sistema pequeño, empezar a probar, empezar a implementar lo que son un sitio de contingencia, hacer pruebas, ¿no? Que todo el equipo se involucre, que conozca de esto, de los procesos, documentarlos. Todo eso, empezar desde pequeño y luego ir incrementando a sistemas mucho más críticos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Que todo el equipo conozca de los procesos, si es que hay dependencias quizás con terceros, con proveedores, que el equipo conozca, ¿no? Qué, qué pedir quizás podríamos pensar en un proveedor de firewall o un proveedor de los DNS, cómo llegas a estos terceros, ¿no? Entonces, que todo eso se tenga claro. Y nuevamente, ¿no? Las simulaciones siempre van a ser importantes. Y para finalizar, la continuidad no es solo tecnología, es planificación, prueba constante y compromiso institucional. Muchas gracias. Gracias a ti, Luber, muy interesante la charla técnica. Quiero agregar también que Amber, bueno, aparte de ser un partner avanzado, tenemos la acreditación de AWS como partner especializado de gobierno. Por los casos de uso y éxito que hemos tenido en algunas entidades, ya venimos trabajando con gobierno, tenemos un equipo dedicado a gobierno en Amber que se especializa también no solamente poder ejecutar un servicio, sino poder resolver desde el inicio casos de uso para llegar a que ustedes puedan probar el servicio. Y nada, empecemos con las preguntas. Gracias por la audiencia. Les invitamos a quedarse para que puedan registrarse y puedan tener lo que se registra en la asesoría personalizada de Amber con nuestros expertos, nuestros arquitectos especializados. Mauri Aliaga dice, buenos días, buen tema. ¿Cómo podría evitar caídas en las universidades estatales cuando hay épocas de examen? ¿Qué nos indicas, Luber, cómo técnicamente podría prepararse ante estas caídas? Bien, este es un escenario bastante común, creo yo, en todas las universidades, porque es un escenario bastante particular. En un solo día tienes todos los estudiantes, entran a tu sistema y se llega a caer. Aquí, ¿cuál es la estrategia a seguir? En la presentación mencionaba un concepto de alta disponibilidad, es lo que suelo recomendar, ¿no? Para estos tipos de casos. Básicamente es tener varios servidores de tu sistema y tener la capacidad de escalamiento, ¿no? En este caso, la nube nos favorece bastante en eso, porque simplemente necesitamos capacidad para un solo día. Entonces podemos usar 2, 3, 4, 5 servidores, escalarlo bastante y después pasado ese día simplemente reduces a un solo servidor. Con esto es una solución bastante robusta para esto. Pero también es para los sistemas que ya existen, que se manejan generalmente en on-premise. Pero también podría recomendar algo, también funciona, lo hemos visto, que consiste en modernizar un poco su aplicación y trabajar ya con tecnologías serverless. Digamos, ya no está en este alcance de la presentación, pero sí mencionarles, ¿no? Claro. Consiste en
trabajar de una diferente manera. Ya no es, pensar en el concepto de aplicaciones, servidores, sino es un nuevo concepto en empezar a trabajar solo en aplicaciones y usar toda la capacidad que te da la nube, ¿no? Puedes tener mil consultas concurrentes y no tienes una caída, ¿no? Claro, igual recalcar que las entidades públicas están en ese proceso de transformación digital, ¿no? Y que algunos servicios todavía están on-premise, ¿no? Donde los invitamos también a evaluar con nuestro acompañamiento esa migración con Amber y puedan tener, de repente, empezar con algo híbrido, ir migrando poco a poco a la nube y tener ya en el futuro una alta disponibilidad en nube, ¿no? Con el servicio. Siguiente pregunta, gracias, Luber. Está Rodrigo y dice, ¿qué puedo hacer para que no exista robo de datos en una entidad del Estado? Bueno, yo sé que es otro tema, pero de repente podríamos responderle a su consulta. Sí. Existen distintas formas de verlo, desde, ¿no? de soluciones de... Tú tienes tus aplicaciones que las publicas, que son accesibles por web. Muchas veces puedes tener ataques, ¿no? que vulneren algunas ciertas características que pueda tener tu software. Entonces ahí puedes probar con lo que son los WAF, o ya si mencionas problemas de ransomware, por ejemplo, también tiene que ver con cuál es la accesibilidad que tienen tus usuarios, ¿no? Porque si dejas que descarguen software que puede ser no recomendado, puedes tener ahí vulnerabilidades, ¿no? Aquí también mucho tiene que ver lo que es la parte humana, ¿no? Conocemos por ejemplo, el phishing, ¿no? Pero es un tema bastante amplio. Claro, Entonces, podría en todo caso aplicar políticas internas de seguridad y, como dice Luber, ver si tienen algún WAF, ¿no? Un firewall de aplicaciones, y también nosotros brindamos un servicio que es WAR, ¿no? Para ver un poco más a profundidad algunos ataques, ¿no? Y ahí dice, ¿qué hacer cuando ya el hacker tiene información de una entidad? ¿Qué paso seguir? Es decir, cuando ya aquí, hay información que ha pasado hace poco, me parece, ¿no? ahí es bastante difícil porque muchas veces te piden un rescate económico, ¿no? Y a veces, ¿qué te asegura que en realidad tenga la información? Entonces, sí o sí necesitas aquí un plan de backups, un plan de contingencia. Claro, ya eso es un tema de planificación previa, creo. Ackerman dice, ¿hay alguna fórmula o manera de calcular RFTO o RPO que tengo actualmente en mi empresa? Es de pensar, por ejemplo, en un incidente, ¿no? ¿Qué pasa si actualmente te hackean? ¿Tienes backup? Esa sería la primera pregunta, ¿no? ¿Tienes backups? Si es de hoy de la madrugada, podría calcular un RTO de 11 horas, por ejemplo, ¿no? Y si no tienes backups, entonces habría que pensar en una estrategia, ¿no? De recuperación, ¿no? Un poquito más Sí. Y tedioso. para el RTO es hacer pruebas. O sea, que la única manera, no lo puedes como que inventar, ¿no? Sí o sí necesitas probar y ahí vas a saber realmente cuánto te tardas en hacer una recuperación. Claro, igual como Amber podemos hacer pruebas con casos de uso, pueden tener estas iniciativas en las entidades, ¿no? Que mucho nos apoyamos de AWS, pero el acompañamiento es muy, muy importante. Bueno, sigue Jaime Abad, dice, como buena práctica, ¿qué me conviene más? ¿Tener un único nodo grande y robusto que me soporte la carga total o tener nodos pequeños que escalen solo cuando lo necesito? Mira, la buena práctica siempre va a ser ajustarse a la demanda, ¿ok? Porque si tienes un solo nodo grande, digamos, estás quitando la capacidad que podrían usar otras aplicaciones. Y la recomendación siempre va a ser usar solo lo que necesitas siempre, ¿no? Entonces, si los nodos pequeños que escalan va a ser la recomendación en primera mano. Nodos ARM. Entiendo que te refieres a la arquitectura. Bueno, ARM, digamos, actualmente viene a ser lo que más está empezando a usar, que tiene que ver con mayor velocidad, menores costos, pero depende mucho de la aplicación que tengas, ¿no? Que soporte la arquitectura ARM. Bueno, Sí, espero haber respondido la pregunta. me imagino que sí, Jaime. Muchas gracias y bueno, gracias por la asistencia. De hecho, vamos a estar haciendo este tipo de webinars con varios temas. Yo sé que es bastante largo y no nos queda el tiempo corto.